La lluvia había empezado justo después de salir de la interestatal, esa lluvia torrencial de los Apalaches que cae a cántaros, tragándote los faros. Para cuando vi el Motel Blue Lantern, mis limpiaparabrisas manchaban más que despejaban, y la carretera parecía estrecharse con cada kilómetro. El lugar parecía abandonado, salvo por el único letrero iluminado. La mayoría de las letras estaban oscuras, pero la A seguía funcionando, si es que se le podía llamar así, latiendo bajo la lluvia como un latido lento y húmedo. Había algo en su brillo solitario, como si intentara decirme que el resto del letrero se había apagado primero y que era el siguiente. El empleado me recibió en la puerta antes de que pudiera llamar, como si hubiera estado esperando. Demasiado amable, su sonrisa amplia pero frágil, como la piel de un pastel del día anterior. Dentro, el vestíbulo era sofocante. El aire cargado con el olor a café demasiado hecho y ese limpiador a limón que usan los viejos lugares para ocultar el moho. Mi llave estaba en una etiqueta de latón con forma de lágrima, más pesada de lo que debería. Cuando la recogí, tintineó contra el mostrador con un sonido demasiado agudo para ser de latón, demasiado parecido a una campana. Mi habitación estaba al final de un pasillo corto y alfombrado, de esos donde tus pasos se desvanecen antes de que puedas oírlos. El olor del interior me golpeó, a limpiador de pino y a algo húmedo que había empapado la alfombra años atrás. La única ventana daba a un terreno de grava, más allá del cual se alzaba la silueta de la cresta, más oscura que el cielo nocturno. Tiré mi bolso sobre la cama. Metí las botas hasta la mitad del escritorio y fui a la ducha, esperando que el calor me cortara la carretera de los huesos. Llevaba unos 2 minutos bajo el agua cuando lo oí. El timbre del escritorio. Débil al principio, pero lo suficientemente agudo como para atravesar el rocío. Un timbre, luego otro, luego 3 más en rápida sucesión. Demasiado rápido para un dedo, demasiado deliberado para ser aleatorio. Me quedé paralizado, escuchando. Paró. Luego, a la 1:13 volvió a empezar. 4 timbres, una pausa, 2 más. A la 1:21 se repitió casi idéntico, como si alguien marcara puntos en un mapa invisible. Me sequé en silencio. La habitación me pareció más pequeña al volver a entrar. A través de la rendija de la cortina pude ver la A de neón aún pulsando bajo la lluvia. La oficina estaba oscura salvo por esa luz. Ningún movimiento dentro. El timbre volvió a sonar, pero esta vez sonó más cerca, como si las paredes lo llevaran directamente hacia mí. Apreté la frente contra el cristal. Fue entonces cuando noté que mi reflejo no era del todo correcto. Tenía la cabeza ladeada, pero en el cristal estaba recta. Me giré para imitarlo, y el reflejo pareció medio segundo más lento, como si estuviera considerando si seguirme. Entonces el timbre se detuvo de golpe, reemplazado por un zumbido sordo que podría haber estado en las tuberías, o debajo de ellas. Capté un movimiento con el rabillo del ojo y miré hacia la oficina justo a tiempo de ver la puerta del empleado abrirse. No daba a un pasillo ni a una trastienda. Se abrió en una oscuridad total, tan profunda que la luz de la A no la tocó. La puerta permaneció así varios segundos, sin sonido, sin que se moviera ninguna figura dentro. Luego se cerró con una firmeza que me retumbó en el pecho. La etiqueta de latón de mi llave emitió un único y agudo timbre. No lo había tocado. Estaba sobre el escritorio, inmóvil como el resto de la habitación, pero el sonido se quedó allí como el último repiqueteo de un cristal. Se me heló la piel. Me di cuenta, con una lenta certeza, de que el timbre que había estado oyendo no estaba en la recepción, estaba debajo de mí. La alfombra no me sentaba bien al cruzar hacia el centro de la habitación. Demasiado fina en algunos puntos, demasiado acolchada en otros. Me arrodillé, presionando el oído. Débil al principio, pero cada vez más claro, llegó ese mismo timbre deliberado. No fuerte, no frenético, sino constante, como alguien que se abría paso entre una fila de escritorios invisibles.
Casi podía ubicar el sonido justo debajo de mis pies, moviéndose hacia la pared del fondo. Luego una pausa. Luego 2 timbres lentos, espaciados, como si la persona de abajo estuviera pensando en el siguiente lugar al que ir. Retrocedí sin querer y mi talón se enganchó en la pata de la silla. Ese pequeño ruido debió de llegar, porque el timbre se detuvo al instante. En el silencio oí algo más. Madera moviéndose bajo el peso. Un paso cuidadoso donde no debería haber ningún paso. Mis ojos se dirigían a la puerta una y otra vez, pero el pomo permaneció quieto, la cerradura se deslizó. Lo que fuera que estuviera abajo no intentaba subir. Estaba escuchando. No recuerdo haber decidido acostarme, pero de alguna manera acabé en la cama, con las mantas hasta la barbilla, como si eso me protegiera de la noche. De vez en cuando, el suelo daba un golpe sordo, seguido de un leve roce metálico. Intenté convencerme de que eran tuberías, vigas que se asentaban, cualquier cosa menos pasos. Pero en algún momento me di cuenta de que el sonido ya no se movía al azar. Era circular, lento y uniforme, trazando el contorno de mi habitación. Debí de quedarme dormido porque me desperté en silencio, de esos que te presionan los oídos hasta que puedes oír tu propio latido. Me incorporé y vi que la placa de latón había desaparecido del escritorio. Estaba en el suelo, a los pies de la cama, girada para que el número mirara hacia el techo. No la toqué. La observé durante lo que me pareció una hora, esperando a que sonara de nuevo. No sonó. Cuando salí a la mañana siguiente, el recepcionista me miró igual que cuando llegué, con una sonrisa sin calidez, como si ya supiera cómo había ido mi noche. Le pregunté con la mayor naturalidad posible si había un sótano debajo de mi habitación. Me quitó la llave de la mano, con la etiqueta de latón colgando, y dijo: «Sótano no». Pero no me miró al decirlo, y podría jurar que, al girarse, oí un timbre sonar desde lo más profundo del suelo. Historia 2. La habitación del espejo atornillado. La posada de montaña se alzaba en lo alto de una ladera sobre un pueblo minero donde las luces del porche nunca se apagaban, ni siquiera bajo la lluvia. Llegué tarde, de esas tardes en las que el cielo ha perdido su color y el aire se siente tan denso que distorsiona el sonido. El letrero de la entrada zumbaba débilmente, sus letras descoloridas hasta el punto de que era imposible distinguir si el lugar alguna vez tuvo un nombre propio. Dentro me esperaba el dueño, un hombre alto con una sonrisa que parecía prestada. Deslizó mi llave por el mostrador y se disculpó antes de que siquiera le hiciera una pregunta. El último huésped rompió el espejo, dijo: «Lo fijamos con tornillos para que no se mueva». No sabía que los espejos se movieran, pero asentí como si lo hiciera. Mi habitación era pequeña pero ordenada, con cortinas de encaje y una colcha acolchada que olía ligeramente a cedro. Lo único que me parecía extraño era el espejo. Un espejo de cuerpo entero, demasiado grande para la pared, con 2 gruesos pernos de hierro hundidos en el marco, sujetándolo como si fuera a intentar escaparse. El cristal era lo suficientemente viejo como para ondular la luz, distorsionando todo lo que se reflejaba allí. Me miraba y veía mi cara, pero de alguna manera parecía más lejos de lo que debería haber estado, como si no estuviera frente a él, sino mirándome desde el otro lado. Había estado en la cama quizás 1 hora cuando el ruido comenzó arriba. Un sonido de arrastre, muebles pesados moviéndose de una pared a otra, luego de vuelta, largos y lentos raspaduras sobre madera vieja. Continuó durante 10 minutos, tal vez más, hasta que el techo sobre mí se quedó completamente quieto. Me quedé allí tendido, escuchando el siguiente cambio, cuando noté movimiento en el espejo. No era mi reflejo, era el propio cristal, floreciendo débilmente en la parte inferior como si alguien presionara su boca contra él y exhalara. Me levanté, casi esperando encontrar una corriente de aire, pero cuando toqué la superficie estaba fría como una piedra. Los pernos, sin embargo, estaban calientes. Casi latían con ella.
Retrocedí, inquieto, y fue entonces cuando el raspado comenzó de nuevo arriba. Esta vez no fue aleatorio. Un largo arrastre. Pausa. Una calada más corta. Otra pausa. Como un código que se tecleaba a través de la madera y el aire. No lo entendía, pero algo en el ritmo parecía deliberado, como si alguien quisiera que aprendiera el patrón. Me quedé quieta, intentando memorizarlo, cuando oí una voz al final del pasillo. Una voz de mujer, tan suave que la confundí con el viento. No, dijo. Solo esa palabra, con el peso de una advertencia. Me incliné hacia la puerta, pero el pasillo quedó en silencio después de eso, vacío como si ella nunca hubiera estado allí. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba que los cerrojos se aflojaban. El espejo inclinándose hacia adelante lo justo para dejar escapar el aliento del cristal a la habitación. En algún momento, el agotamiento me venció, y cuando desperté, la luz a través de las cortinas de encaje era tenue y gris. No noté el cambio en el espejo de inmediato. No fue hasta que me paré frente a él otra vez, frotándome los ojos para quitarme el sueño, que las vi. 5 marcas dispersas, impresas en el cristal desde dentro. No eran manchas, sino impresiones, como si la forma ahora formara parte del espejo. Los dedos estaban al revés, con las puntas apuntando hacia mí en lugar de hacia otro lado. Como si alguien se hubiera parado a mi lado, me hubiera metido la mano y las hubiera dejado allí. Recogí mis cosas sin molestarme en ducharme. El dueño estaba detrás del mostrador, observándome por encima de un libro de contabilidad. Pensé en preguntar si alguien más se había alojado en la habitación de arriba la noche anterior, pero las palabras se me atascaron en la garganta. No quería saber qué diría. Al entregar la llave, miré hacia el pasillo que conducía a mi habitación. El espejo estaba allí, apenas visible a través de la puerta abierta. Parecía igual que antes, fijo, ondulado, inmóvil, pero sabía que esas marcas permanecerían. Lo supe porque, incluso desde el vestíbulo, podía sentir los rayos irradiando su extraño calor, como si estuvieran sujetando algo en su lugar que aún respiraba, que aún esperaba el momento adecuado para moverse nuevamente. Historia 3. La máquina de hielo en el otro extremo. Me dejaron en la última puerta, a 30 metros de cualquier cosa, con la máquina de hielo traqueteando en la hornacina como un motor que nunca decidía si arrancar. A principios de primavera, las montañas escupían niebla a raudales. Se extendía por el aparcamiento y se tragaba los camiones, faro tras faro, de modo que veías un resplandor, luego nada, luego una silueta en la que no confiabas. Estaba en el pueblo para el velorio de un amigo, de esos en los que el café del sótano de la iglesia sabe a neumático, y la gente se queda con las manos en los hombros un segundo más de lo habitual. Se había metido en el río después de una noche que no le fue nada amable, y el río lo retuvo lo suficiente como para cambiarle la cara. La familia me pidió pescado, frío, algo que siempre había querido para su despedida. Por eso seguí caminando por ese pasillo, con la nevera abierta y la bolsa crujiendo como un pobre sustituto de la pena. El pasillo olía a lejía librada una guerra perdida contra el lodo del río. En algún lugar detrás del hueco de hielo, una lavandería goteaba, un goteo constante que se oía incluso cuando paraba. La burbuja de la cámara sobre el hueco estaba muerta. Su lucecita roja no era más que polvo. Me dije a mí mismo que eso significaba privacidad. Me dije muchas cosas en ese lugar. En mi primer intento, la máquina funcionó bien. El chasquido y el temblor, el torrente de cubos como dientes rotos en un vaso de papel. Los metí en la bolsa y los llevé de vuelta a la habitación. En el segundo intento, el suelo parecía inclinarse en otra dirección, como si el edificio hubiera desplazado su peso para apoyarse en la montaña. Mantuve la vista fija en las baldosas laminadas e intenté no contarlas. Contar da forma a cosas con las que no se deberían hacer formas. En el tercer intento, la máquina expulsó un cubo con algo marrón sellado dentro, atrapado como una polilla en ámbar.
Lo acerqué a la luz zumbante, entrecerrando los ojos. Podría haber sido la punta de una hoja o una astilla de corteza. Podría haber sido un trozo del forro de un abrigo. Me dije a mí mismo que era basura lo que había entrado en la tubería de agua, porque un hombre que duerme al fondo de un motel no debería hacerle preguntas equivocadas a una máquina que vive ahí todo el año. Tiré el cubo al fregadero de mi habitación y vi cómo se negaba a derretirse, como si el frío se hubiera convertido en su propia cáscara. A la cuarta vez que lo usé, la máquina se empecinó y no vendía, por mucho que le diera un golpe en el costado o volviera a seleccionar B3 como si eso fuera a ayudar. Aún así, la bolsa en mis manos se hacía cada vez más pesada. Al principio pensé que era producto de mi imaginación. La culpa se me aferraba a los brazos a través de las asas. Pero oí el movimiento de los cubos al dejarla en el suelo, cómo se asentaban como un suspiro. Abrí la boca y miré. Una niebla se extendía como el río de la mañana, y vi una espesa escarcha sobre el plástico, de esas que florecen, se arrastran y escriben su propio idioma. Entonces me di cuenta de que no podía verme reflejado en esa escarcha. Normalmente uno se ve reflejado en algo brillante. Era más como si la bolsa hubiera decidido que no me necesitaba. En el quinto viaje, las luces del pasillo se atenuaron en una onda hacia mí, no todas a la vez, sino en una ola que hizo que las sombras se arrastraran por los zócalos como si el edificio tuviera una marea. Con el último tubo fluorescente zumbando sobre sus cabezas, la máquina de hielo se cerró con un crujido y un escalofrío. El conducto se cerró, la boca apretada. De todos modos, puse el vaso de papel debajo, porque a veces el ritual es mejor que el sentido común. Fue entonces cuando oí la voz dentro del metal, cerca de la rejilla, una voz de hombre desgastada hasta la fibra. «Déjalo», dijo. «No me vayas de aquí, déjalo». Mi primer pensamiento fue que alguien estaba al otro lado de la pared del lavadero, jugando conmigo. Pero el goteo constante allá atrás mantenía su ritmo, y esa voz se colaba por las entrañas de la máquina, como si el sonido viviera en el frío. Miré la bolsa y vi manchas de agua que florecían a través del papel, extendiéndose por las costuras. No eran aleatorias. Formaban una línea, luego un giro, luego otra línea. Como el camino que toma una persona cuando no está segura de si quiere irse a casa o seguir caminando. Dejé la bolsa en el suelo porque me temblaban las manos y observé cómo las manchas terminaban de deletrear lo que significaban. La misma ruta que mis pasos habían tomado toda la noche, pasando mi puerta, doblando la curva donde la alfombra pierde su color, bajando por la escalera de incendios que huele a monedas mojadas y saliendo por la salida lateral hacia el barranco. El velorio era en 10 horas. Me dije que tenía tiempo para una carrera más, que después de esto ya estaría harto, que dormiría con la tele hablándole a la habitación hasta que se disipara la niebla. Pero la voz de la máquina sonaba como un largo suspiro a través de una pajita, y algo en mí decidió ignorar todo el sentido común que me habían enseñado. Cogí la bolsa. Pesaba más de lo que debería pesar cualquier cosa de papel, como una promesa. Seguí las flechas mojadas en el suelo porque podía verlas incluso donde las luces se habían apagado, como si el agua tuviera una memoria que se pudiera leer. La puerta cortafuegos cedió bajo mi empuje y cambió la lejía del pasillo por el moho de las hojas y el hierro frío de la noche. La niebla se movía por el hueco de la escalera como si hubiera firmado un contrato de arrendamiento. Abajo, en el rellano lateral, el hormigón estaba resbaladizo y cubierto de musgo que parecía negro bajo la luz de seguridad. El barranco esperaba, poco profundo, lleno de basura invernal y el brillo húmedo de botellas que nadie quería recordar haber comprado. El sonido del arroyo abajo era suave pero constante. Una conversación a la que no estás invitado, pero que escuchas de todos modos. Al final me encontré con la valla de alambre que se suponía que debía evitar que gente como yo tomara decisiones en el momento equivocado. La puerta estaba cerrada con candado, no importaba.
La bolsa se deslizó por el hueco donde dos cables se habían roto y la seguí, apartando un corte que había empezado a recomponerse como la piel. Mi amigo solía pescar en este mismo arroyo y me decía que los mejores tramos eran donde el agua cambiaba de opinión. Allí se había hundido, entre dos rocas brillantes por la grasa, y el río lo retuvo durante un día que se alargó en dos. Puse la bolsa sobre una piedra plana y dejé caer las manos a los costados. El frío del papel me subía por los brazos de una forma que parecía no importarle la piel. «Déjala», había dicho la máquina. Y lo hice. Dejé la bolsa allí y también dejé una parte de mí que había estado guardando. La parte que creía que cada muerte tenía sentido si se contaba bien la historia. Retrocedí un paso y la bolsa se abrió con un suspiro, como una boca vieja que respira. El vapor que desprendía no tenía un olor que yo conociera. Ni a pescado, ni a lejía, ni a río. Olía como el aire del vestíbulo de una iglesia cuando todos los abrigos están mojados. Olía a última discusión. Los cubos dentro eran transparentes, pero contenían formas, no objetos, más bien distancias. Una luz de porche demasiado lejana para alcanzarla. El espejo retrovisor de una camioneta empañado. Un rostro que casi reconoces en una gasolinera a 50 kilómetros de casa. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, escuchando el arroyo pronunciar sus palabras contra la roca. Lo suficiente, supongo, para que el papel se rindiera y arrastrara lo que quedaba a la corriente. La bolsa no fue muy lejos. Chocó contra un obstáculo y giró en su sitio, lenta como una decisión. La escarcha del plástico escribió una nueva línea y luego se manchó con agua. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de alguien preguntando si podía sentarme con la familia temprano para saludar a la gente. Escribí que sí con un pulgar que no sentía que me perteneciera. Cuando levanté la vista, la niebla se había despejado y pude ver la esquina trasera del motel, donde las persianas de mi habitación se habían desalineado, dejando un único ojo de luz oblicuo. Algo se movió por esa rendija. Tal vez era mi propia sombra, retrasada por una noche que no había terminado conmigo. Al volver, el pasillo se secó tras mí. Las huellas húmedas se cerraron como una herida cuya existencia no se puede probar. La máquina de hielo vibró una vez y luego se quedó en silencio, contenta como un animal alimentado. Dejé la nevera portátil junto a la puerta y me senté en la cama sin encender la tele. La bolsa había desaparecido, el arroyo tenía lo que quería y la voz se había detenido. En algún lugar detrás de la máquina, el goteo constante marcaba la cuenta regresiva hasta la mañana. Dormí en pedazos y me desperté antes del amanecer, casi esperando encontrar la luz roja de la cámara revivida y observándome. No fue así. En el vestíbulo, el empleado me sirvió un café como si me hubiera estado esperando despierto. «La niebla se disipará», dijo, y así fue, más tarde, para todos los demás. Pero a veces, cuando abro el congelador en casa, la escarcha escribe una línea rápida y luego se derrite, y el frío que exhala no es del tipo que se compra con monedas. Sabe como un arroyo que aprendió mi nombre y tiene paciencia para usarlo. Historia 4. El patrón de golpes silenciosos del auditor nocturno. Lo primero que noté de la auditora nocturna fue su forma de sujetar el bolígrafo, con ambas manos aferrándolo como una vela de oración, firme y erguida mientras el viento arrastraba las hojas por el aparcamiento y las aplastaba contra el cristal. Era delgada, con esa actitud apalache que más que frágil se percibe como eficiente, guardaba todas sus pertenencias para más tarde. Y cuando le pregunté si la tormenta iba a empeorar, no levantó la vista, solo dijo, «Solo viento», como si ya hubiera decidido qué miedos valía la pena inventariar. El vestíbulo olía a café viejo y alfombra húmeda, esa mezcla de sótano de iglesia que se encuentra en las montañas y que nunca se secan del todo después de una temporada de lluvias. Me acercó un libro de contabilidad en lugar de un bloc de notas electrónico, papel de verdad con un ligero brillo donde habían reposado innumerables palmas,
y escribí mi nombre en un rectángulo demasiado pequeño para él. Su dedo siguió la línea como para comprobar que se quedaría en su sitio. Tomé la llave y caminé por el pasillo fluorescente y endeble hasta mi habitación, contando el ruido de la máquina de hielo y el leve zumbido eléctrico sobre las señales de salida, mientras la posada respiraba a través de su propio cableado. La tormenta seguía atormentando el revestimiento, y cuando se fue la luz a las 2:30, todo estaba tan limpio y completo como una respiración contenida que no regresa. Se encendieron las luces de emergencia, de un color tenue, propio de un hospital, que hacía que las costuras del papel pintado se vieran como viejas cicatrices, y el silencio que siguió fue lo suficientemente fuerte como para aprender. Fue entonces cuando empezaron los golpes. 3 rápidos, 1 lento, una pausa lo suficientemente amplia como para que alguien tomara una decisión. No era fuerte, ni hostil, un patrón cortés y sutil como un recuerdo de la sirena de carbón con la que crecimos, reducida a pasillos y puertas humanas. Me quedé allí tumbado esperando a que eligiera una dirección, y lo hizo, recorriendo el edificio como quien sabe exactamente cuántos pasos hay entre los umbrales. En cada parada, tras el ritmo, se oía el suave roce de alguien apoyándose en el marco. Ese sonido se acercó, y pude sentir los golpes a través del colchón primero, más que oírlos, como un tren se siente en las costillas antes de doblar la curva. Pegué la oreja a la madera. La jamba estaba fría y húmeda como una raíz. Los golpes llegaron a la habitación contigua a la mía y se detuvieron a una de mí. Como un gesto de disculpa se detiene antes de tocarme. «Estoy bien», dije sin pensar, y en nuestras colinas esa frase significa que estoy lo suficientemente asustada como para saberlo. El golpe no llegó. Lo que llegó fue un peso contra la parte inferior de mi puerta y el leve arrastre del cartón sobre las baldosas, y luego el libro de contabilidad. Cómo había salido del escritorio no lo sabía. Se deslizó por el hueco, página por página, como si el suelo tuviera una pendiente que nunca había notado. Me quedé mirando el libro porque no tenía sentido vigilar la puerta por si había algo más pequeño que papel cuando la tormenta estaba ocupada desviando todo el edificio 1,5 centímetros de la escuadra. El libro de contabilidad estaba abierto en una lista de nombres, una ordenada columna de viajeros que no tenían por qué conocerse, y todos compartían la misma fecha de salida, escrita con precisión y pulcritud por la misma mano. La última línea estaba en blanco, pero al inclinar la página hacia el resplandor apagado de la luz de emergencia, vi una leve impresión en el papel, el fantasma de un nombre escrito y luego desvanecido, como una pegatina que se despega y se coloca en otro lugar. Pasé la página y encontré un plano del pasillo dibujado a lápiz, lo suficientemente oscuro como para brillar, con pequeñas cruces entintadas en ciertas puertas. La mía tenía una cruz, una X firme y apretada con un punto en el centro, como si el lápiz hubiera vacilado allí. Más abajo 2 cruces, una junto a la otra, estaban medio borradas hasta convertirse en una mancha gris, y una puerta tenía en su lugar un círculo con una pequeña muesca recortada como la boca de un pez. Los golpes volvieron a alejarse, ahora lejos de mí, tactoneando hacia la máquina expendedora y luego subiendo por la escalera trasera. El ritmo se difuminaba por un segundo, donde la alfombra daba paso al hormigón desnudo y luego se recuperaba, cortés como siempre. Esperé el generador que nunca se encendió. El edificio parecía contener la respiración. Y me quedé descalzo, porque temía que mis pasos hablaran si me ponía los zapatos. Desde algún lugar arriba un metal golpeó, un viejo respiradero respondiendo al viento. Llevé el libro de contabilidad a la ventana y aparté la cortina con la palma de la mano. Al pie de la cuesta, el pueblo minero hacía lo que hacen los pueblos mineros durante las tormentas. Las luces de los porches estaban encendidas aunque nadie estaba debajo, y una farola parpadeaba en un patrón que podría haber sido código Morse o simplemente cableado desgastado. Pensé en la auditora del mostrador.
en sus ojos fijos en el papel, y tuve la repentina e infantil convicción de que si iba al vestíbulo encontraría el bolígrafo en posición vertical sobre el libro de contabilidad y todo lo demás ausente, como si la hubieran copiado y solo hubiera dejado la herramienta que concentraba su atención. El patrón de golpes descendió de nuevo por la escalera trasera, más lento ahora, como si equilibrara una bandeja de peso invisible. Bajó por mi pasillo, pero se detuvo 2 puertas después de mí y se mantuvo allí tanto tiempo que la pausa se convirtió en una especie de mensaje en sí misma. Me arrodillé, pegué la oreja a la costura del suelo y oí el leve sonido seco de una página pasada por un pulgar cauteloso. El calor se elevó del libro de contabilidad como si alguien acabara de cerrar la mano sobre él, y abrí el mapa y marqué con la punta de la uña el último lugar donde había oído los golpes. Cuando volvieron a empezar, los seguí, porque hay momentos en estas montañas en los que quedarse quieto y salir se siente igual de inseguro, y uno elige el miedo que le pide moverse. Las luces de emergencia hacían que la alfombra pareciera sumergida, gris verdosa y temblorosa, y pasé por la puerta 2 más allá, la de la pausa larga, y percibí el olor que entraba por la rendija donde el pestillo no había cerrado, algo como una cortina de ducha de plástico nueva y algo como clavos. «No», dijo alguien desde dentro, con la suave advertencia de «no» que se usa para un niño con la mano cerca de una estufa. Me giré de todos modos y pregunté si estaban bien, y la respuesta fue un silencio sin nada defensivo, solo una quietud practicada, como la forma en que los cazadores mantienen una forma que sus cuerpos apenas pueden mantener. Los golpes continuaron, 3 rápidos, 1 lento, pausa, y los seguí hasta el rincón de la venta. Allí el patrón se detuvo. La luz roja de en uso de la máquina de refrescos brillaba aunque no había electricidad, y con ese resplandor pude ver la línea de polvo donde había estado el libro. Comprendí entonces, sin que me gustara, que el libro pertenecía más al pasillo que al mostrador. Una puerta se abrió al fondo con un suspiro de presión, y la mujer delgada salió, sin sorprenderse de verme cargando lo que debería haber estado en su escritorio. «No contestas después de las 2», dijo con voz firme, como si se lo recordara a sí misma tanto como si me lo dijera. «Documenta». Me mostró la mano y las yemas de sus dedos estaban grises donde había estado el lápiz, la mancha de quien escribe a través de lo que intenta ser hablado. «¿Quién llama?», pregunté. Y ella miró por encima de mi hombro hacia un lugar en la pared por donde pasaría el patrón si la pared fuera un camino. «Depende de quién seas», dijo, y no fue cruel. En algún lugar sobre nosotros, el agua corría por una tubería y luego se detenía como si alguien hubiera cambiado de opinión. «Me marcaste», dije, tocando el mapa donde mi puerta estaba bajo su cruz apretada, y ella apretó los labios con fuerza hasta que perdieron el color. «Marcamos las puertas que el viento favorece», dijo. «Ayuda después». «¿Ayuda a qué?», pregunté. Y la tormenta presionó su palma contra el edificio con tanta fuerza que hizo crujir la señal de salida. No respondió. Los golpes comenzaron de nuevo, más cerca. El ritmo cortés se volvió insistente, y quise decir las palabras que seguían subiendo por mi garganta. «Estoy bien, no lo estoy». Pero ella extendió la mano más allá del libro de contabilidad y tocó el lugar donde debería haber estado mi nombre y no estaba. Su dedo reposaba allí como una promesa incumplida. El patrón se detuvo a una habitación de la mía y esperó. Y en la espera comprendí lo que significaba la tenue impresión en la página. Alguien había escrito mi nombre y luego lo había desprendido, como para indicar que aún había una oportunidad de ponerlo en otro lugar. Las luces de emergencia parpadearon una vez, 2 veces, y en la tenue luz entre pulsos vi las cruces del pasillo reaparecer en la alfombra, una oscuridad aplastada por incontables pies. Llevé el libro de vuelta a mi puerta porque devolver algo es una forma de negociar con una noche que no te debe conversación. El libro se deslizó debajo sin quejarse cuando lo empujé hacia adelante. Un movimiento practicado,
y mi puerta permaneció cerrada durante la última serie de golpes, 3 rápidos, uno lento, una pausa que se sintió como la boca de una palabra que no quieres enseñar a tu propia lengua. Dormí solo después de que el viento se apaciguara, convirtiéndose en un siseo largo y cansado. Y por la mañana, con las luces encendidas, el café quemado, los porches del pueblo aún iluminados para nadie, el auditor nocturno me entregó mi recibo con una casilla limpia donde debería estar un nombre y un mapa a lápiz con una cruz más difuminada que las demás. Salí en coche bajo un cielo descolorido, diciéndome que el patrón no había sido más que un edificio aprendiendo la tormenta. Y sin embargo, algunas noches ahora, cuando la casa está en silencio y mi propio cableado vibra, oigo 3 rápidos, uno lento, y siento que mi mano se acerca a un bolígrafo que no recuerdo haber cogido, lista para anotar lo que llama a la puerta y decidir demasiado tarde si responder o documentar. Historia 5. Suite de luna de miel sin cortina. Me dieron la suite porque las habitaciones más baratas estaban ocupadas por un grupo de personas que iban a un funeral. El empleado lo dijo como un favor y me deslizó la llave con el pulgar apretado contra el número, así que tuve que despegarla. La puerta se abría a una habitación del color de un viejo lápiz labial. Había una bañera con forma de corazón hundida en la esquina y una ventana que daba a las curvas cerradas, sin cortina alguna, solo las montañas inclinadas como vecinos que nunca aprendieron a llamar. Me dije que no me importaba. En esta parte del mundo ayuda a ver venir los problemas. Pero hay una diferencia entre elegir mirar y ser observado, y podía sentir la cresta mirándome, como un perro te sostiene la mirada sin pestañear cuando intenta decidir qué eres. El grupo de personas que iban al funeral se había instalado abajo. Mujeres con chal negro, hombres con camisas de iglesia desabrochadas hasta el cuello, riendo a carcajadas como si quisieran construir un muro contra lo que los siguiera desde la tumba. Su música iba y venía por la pista, gospel, luego country, luego el breve silencio después de que termina un himno y la gente finge no querer llorar. El dependiente se disculpó por el ruido y me ofreció un descuento que nunca llegó al recibo. Suite de luna de miel, dijo con una sonrisa que se le cansó antes que a la suya. La mejor vista de la montaña. Era principios de primavera. Las curvas estaban resbaladizas y la niebla se movía en lentas columnas. Y más allá de la barandilla se podía ver, si se entrecerraban los ojos, una hilera de lápidas como dientes clavados en una mandíbula de hierba mojada. Dejé mi bolso y toqué la bañera. La porcelana aún conservaba el calor, como si una pareja hubiera salido minutos antes y tuviera la intención de volver enseguida. Había 2 copas de vino en la bandeja junto al grifo, una seca y la otra con gotas de agua fresca. Me dije a mí misma que la limpieza tenía un ritmo que no entendía, y limpié el borde húmedo con el dorso de la mano. La copa olía ligeramente a algo dulce y metálico, como a champán barato vertido en una moneda. El espejo sobre el tocador estaba lo suficientemente limpio como para mostrar el ligero cansancio en mi rostro que siempre se nota en los pueblos de montaña donde la carretera te deja sin aliento. Y la ventana, sin cortina ni persiana, solo un cuadrado de noche, se negaba a ser ignorada. La cresta la llenaba. La carretera trazaba una clara S en la oscuridad, y de vez en cuando un par de faros subían con dificultad por la curva y desaparecían como borrados. Cerré la puerta con llave y deslicé la cadena, más por costumbre que por esperanza, y me tumbé en la cama con el televisor en voz baja para que la habitación creyera que había alguien en casa. Alrededor de la medianoche, un coche subió la colina lentamente y aparcó con el motor apagado. Apenas una silueta en la niebla donde la grava se ensanchaba. No había luz dentro, ni puerta que se abría, solo el sonido de un motor enfriándose al contraerse. Un tic-tac largo, luego uno más corto, como contando hacia atrás. Lo observé sin incorporarme y me dije que pertenecía a la familia de abajo y que volverían a él cuando terminaran los himnos. La bañera con forma de corazón chasqueó al enfriarse.
un ruidito doméstico que me tensó los hombros sin motivo alguno que quisiera mencionar. Debí de dormirme entonces porque desperté con agua que no estaba allí un momento antes, ni un chorro, ni una fuga. Más bien como un desagüe llenándose, el sonido que hace una boca lenta al tragar algo de lo que no está segura. El grifo estaba cerrado, el tapón yacía en la jabonera como un botón de un abrigo ajeno. Sin embargo, la bañera contenía un pellejo poco profundo de agua, y ese pellejo se movía, ondas golpeando el esmalte con un ritmo demasiado constante para el viento. Me incorporé y miré la superficie hasta que mis ojos se acostumbraron y no vi nada más que un pobre reflejo de una suite pobre. El tipo de vista lateral que te hace querer limpiar tus propios pensamientos. Algo pasó por la ventana, ni alto ni bajo. Solo una ausencia con forma de persona que se detuvo en el centro del cristal como un ciervo se congela al oír su nombre. Se quedó el tiempo suficiente para contarme. Esa era la sensación, un simple inventario. Siguió adelante, y la niebla llenó la forma donde había estado, tejiendo el contorno de nuevo en la noche. La cadena de la puerta yacía sobre la alfombra como una pulsera caída a toda prisa. No la había oído deslizarse, no había oído la puerta abrirse ni cerrarse. El pomo emitió un pequeño clic metálico, como el carraspeo de alguien que no quiere ser descortés. Me acerqué y vi que la cerradura seguía girada. El gancho de la cadena seguía enganchado al marco, aunque la propia cadena se había soltado y caído. La volví a colocar en su sitio y me quedé con la oreja pegada a la madera como un niño con miedo a los truenos. Al girarme, la ventana me mostró algo que el espejo no. En el espejo, la cama estaba vacía. En el cristal, no. En el cristal, una forma yacía donde debería haber estado mi cuerpo. El vacío de una persona contra la colcha, una abolladura que nunca se levantó. Me acerqué a la ventana, luego al espejo. Luego volví, como si pudiera atrapar la trampa desde un mal ángulo. La montaña no me ofrecía nada más que a sí misma. Árboles cosidos en una costura, la garganta negra del camino, el ligero aliento de niebla al moverse a través de los postes faltantes de la barandilla. La tele murmuraba algo sobre el tiempo en condados donde no vivía. Abajo, una voz empezó un himno que conocía lo suficiente como para tararear, y luego soltó una carcajada que no era cruel, solo cansada. Me dije a mí misma que debía dormir. Duerme, estás creando patrones con el ruido. Y llegué hasta el borde de la cama antes de que el agua volviera a suspirar. Esta vez la bañera no estaba lo suficientemente llena como para moverse. El sonido no era de agua en absoluto. Era el de una tela al pasar por el agua. Fui al baño y encontré el tapón del desagüe que sabía que no había tocado, y la cadena zumbaba como el metal cuando se enfría demasiado rápido. En el borde estaba una de las copas de vino, ahora boca abajo como para secarse, aunque no la había movido. Un anillo en la porcelana marcaba dónde había estado antes, y junto a ese anillo había dos medias lunas tenues, como si alguien hubiera apoyado los dedos allí para estabilizarse. El coche de afuera arrancó sin que el motor girara. Ningún gruñido, ningún encendido. Simplemente volvió a ser ruidoso. Como un refrigerador cobra vida, y te das cuenta de que te has quedado sordo en su silencio. Los faros permanecieron apagados. La forma siguió siendo una forma. Apagué el televisor porque las voces se habían convertido en una capa a través de la cual no podía oír, y me quedé de pie junto a la ventana, con las palmas de las manos contra el cristal frío. Mi reflejo me encontró, vago, aplanado, pero detrás, la cama aún albergaba un lugar más oscuro, donde podría estar una persona si la habitación tuviera dos ocupantes y a uno de ellos no le importaran los espejos. No me enorgullezco del tiempo que estuve así, negociando con un cristal. Me dije a mí mismo que debía apartar la cama de la ventana, arrastrar la cómoda hasta la puerta, buscar una sábana, cualquier tipo de cortina para adaptar la habitación a lo que mi cabeza necesitaba. Pero hay una especie de cortesía que nace en la gente de aquí.
No se reorganiza la casa de nadie, ni siquiera con miedo. Se dejan las cosas donde se encontraron y se espera que hagan lo mismo por uno. Cerca de las 3, el cortejo fúnebre se quedó en silencio de golpe, como muere una conversación cuando llega la frase que todos evitan. El edificio se asentó. Un suspiro largo y áspero a través de las rejillas de ventilación y algo tocó el otro lado de la ventana. No era una mano. Más bien la idea de una mano, la bruma irregular de aliento donde no debería haberla, justo a la altura donde estaría la mía si me quedara fuera mirando hacia adentro. Me la llevé la palma. El frío me empapó la piel como si tuviera tiempo de agotarse. Pensé en el coche, la copa con olor a champán, la bañera que conservaba el calor de desconocidos que se habían ido hacía tiempo, y en una historia que mi abuela solía contar sobre los reflejos. Que si mirabas demasiado fijamente, la versión de ti en la copa aprendería el camino de vuelta más rápido de lo que tú aprenderías a sujetar la puerta. Al amanecer la niebla se disipó y las montañas dejaron de lado el camino. El coche que descendía por la colina había desaparecido, dejando solo 2 elipses secas sobre la grava donde los neumáticos habían presionado el agua. La cadena aguantó. La puerta permaneció muda como un tronco. Me di una ducha rápida que nunca se calentó y dejé la toalla donde cayó, porque la habitación no parecía un lugar que aceptara con agrado el recuerdo bien doblado. En recepción, el empleado me pasó el recibo con una marca de bolígrafo donde podría haber un descuento. Me preguntó si había disfrutado de la vista y le dije que le había impedido que me la devolviera. Se rió como si fuera una respuesta normal, y tal vez ahí estaba. Conduje despacio, dejando que las curvas en zigzag decidieran mi velocidad. Al llegar al desvío junto a la curva ancha, me detuve y miré hacia atrás, al edificio. La ventana de la luna de miel brillaba con el rectángulo de un televisor matutino, como una boca hablando sin cuerpo. Podía verme reflejada como ves el brillo de tu propio parabrisas reflejado en el cristal de otro coche, solo que esta vez la sombra en la cama tuvo la cortesía de incorporarse. Giró la cabeza hacia la carretera como si contara coches y luego se echó hacia atrás como si ya me hubiera ido. Seguí conduciendo porque hay una forma de irse que hay que hacer de una sola vez. Pero de vez en cuando una habitación en casa se siente demasiado abierta y la noche presiona la ventana contra un espejo, dejo que mi reflejo se difumine hasta que no estoy seguro de qué lado estoy. Es entonces cuando corro las cortinas, rápido, no para ocultar la vista, sino para asegurarme de no entrar en la noche equivocada y descubrir que no hay vuelta atrás que se parezca a mí. Historia 6. La caja de llaves llena de nombres. Dijeron que usara el buzón si llegaba tarde, y el empleado lo dijo como una bendición y una advertencia a la vez. Solo introduce el número de la habitación dentro, deslizando la llave por el mostrador como hacen los feligreses al pasar la llave, con la lentitud suficiente para que pienses en lo que estás perdiendo. El buzón estaba atornillado a la pared junto a la caja registradora, una cara de madera ablandada por el tiempo, la ranura partida como una boca que hubiera aprendido a guardar secretos. Su garganta metálica estaba oxidada y resbaladiza, el tipo de óxido que solo se forma cuando algo lleva más tiempo mojado que seco. Me dije que era una conveniencia. En estas montañas a la gente le gusta mantener la puerta cerrada después de medianoche. Confían más en la madera que en las caras que no conocen. No pude dormir. La habitación olía a polvo de calefacción y al invierno pasado, y la cumbrera presionaba la ventana con su peso como una mano grande prueba una puerta antes de abrirla. La lluvia caía lentamente por el alero. Alrededor de las 12:40 empecé a oír un susurro metálico en el vestíbulo. Pequeños toques, llaves rozando teclas, un sonido como lluvia lejana sobre techos de hojalata tendidos en un hueco. Iba y venía, no frenético, más como una conversación que la gente tiene en el estacionamiento de un funeral cuando creen que la familia no está escuchando.
Me puse las botas sin calcetines y bajé porque a veces prefieres encontrarte con un ruido que dejarlo sentado afuera de tu puerta aprendiendo tu respiración. La lámpara del vestíbulo estaba apagada. La luz de la luna se colaba a través del cristal como un cuerpo tratando de salir. Mi reflejo en la puerta hizo lo que yo no haría. Se inclinó hacia la noche y pareció tranquilo. La caja registradora estaba con su cajón abierto en un pequeño espacio exacto, cortés como un bostezo que estás guardando para cuando el pastor mira hacia otro lado. El teclado detrás del mostrador estaba lleno, con dientes de latón brillando en hileras bajo una tira de fluorescente apagado, salvo por un gancho vacío. El mío. Me llevé la mano al pecho antes de saber que quería hacerlo y sentí la forma de una llave en el bolsillo, cálida a través de la tela vaquera como un animal pequeño. No la había traído. La había dejado en la mesita de noche del piso de arriba, junto a mi cartera y el papel doblado del horario de velatorios que aún no me atrevía a tirar. El buzón se hinchaba y crujía cuando el edificio respiraba. Algo allí dentro se había hinchado de humedad hasta que la madera no supo mantener su forma. Un cartel clavado encima decía no abrir en letras mayúsculas que se desvanecieron en rosa, el tipo de rojo que se olvida. Me quedé un minuto escuchando la lluvia, intentando decidir si parar. Entonces puse los dedos bajo el borde y tiré. Se dio como una boca testaruda que por fin deja salir una palabra. Dentro no encontré llaves, encontré papel. Cientos de cuadraditos doblados hasta el tamaño de una uña, húmedos como hojas y de los mismos colores, marrón, verde negruzco, algunos con el pálido aspecto de hongos que nunca ven el sol. Tomé un puñado y el olor que ascendió no era el del vestíbulo, era el de la orilla del arroyo, el del sótano y el aliento de abrigos que no se han sacado del armario desde que la persona que los llevaba dejó de querer hacerlo. Cada papelito llevaba un nombre, cuidadoso o descuidado según la mano, un número de habitación y otra palabra, siempre la misma, tarde. Algunos tenían fechas que se habían ablandado en el papel como moretones que se curan amarillentos. Algunos eran tan viejos que el lápiz se había extendido hasta que las letras se convirtieron en una niebla que aún significaba algo con paciencia. Me dije a mí mismo que solo buscaba el mío para demostrar que no estaba allí. Mis dedos clasificaron sin mi permiso, apartando a desconocidos de pueblos que podía oler en sus pliegues, carbón y polvo de piedra y el limón químico que usa todo lugar respetable. Y mientras trabajaba, los papelitos comenzaron a aferrarse a mí, pequeñas alas pegadas a la lluvia. Querían salir. Esa era la sensación. Querían aire que pudieran nombrar. Desde el pasillo llegó un sonido que hizo que la piel de mis antebrazos se tensara, no de terror, exactamente, sino de reconocimiento. Era una suave cascada de metal, lo suficientemente suave como para ser amable si la amabilidad pudiera ser de latón. Todas las puertas se abrieron a la vez, sin abrirse de golpe, sin prisa. Solo el suave suspiro de un cerrojo que se aparta de su trabajo. Me giré para ver el pasillo y lo encontré más oscuro de lo que debería estar un pasillo. La luz de emergencia sobre la salida zumbaba como una abeja demasiado cansada para picar. Nada se movía. El reloj del vestíbulo sonaba como si estuviera aprendiendo a medir el tiempo. Volví a mirar el tablero y vi cómo otro gancho se vaciaba y luego se llenaba de nada. La pulcritud de una ranura donde antes algo vivía. La silla del secretario giró con cuidado 1 centímetro y se acomodó sin nadie, como si alguien acabara de levantarse y el cojín se negara a admitir que estaba solo. No me gustó la sensación de mi nombre en la boca en ese momento, así que pronuncié el de mi amigo, aquel a cuyo velorio había bajado, celebrado en el sótano de la iglesia con un café en el que se podía meter una cuchara. Había sido impuntual toda su vida, tarde para fichar, tarde para devolver la llamada, tarde para parar cuando el río se lo pedía. Decir su nombre era como lanzar una cuerda a la oscuridad con la esperanza de que encontrara un poste. El buzón sonó como algo que cambiaba su peso para escuchar.
Desplegué una hoja al azar y leí tarde con una letra cuidadosa de colegial, la clase de letra que pertenece a quien quiere ser perdonado antes de que lo culpen. El número de la habitación coincidía con el mío, pero el nombre no. El papel era más viejo que yo. Lo doblé y se me pegó al pulgar, reacio a volver a ser papel. ¿Estás bien?, preguntó una voz, y me estremecí tan fuerte que la caja se cerró de golpe en mi muñeca. El empleado estaba de pie al borde del resplandor de la trastienda. Era joven como lo son algunos montañeses hasta que envejecen de la noche a la mañana. Su rostro era igual de joven que antes y después. No se acercó. Miró mi mano atrapada en la boca de madera e hizo una mueca como si la sintiera. La caja se hincha con la humedad, dijo. La gente se pone curiosa. Me solté. La piel tenía una marca superficial de diente y el tipo de astilla que aún no duele. ¿Qué pasa con los papeles?, pregunté. Se frotó el pulgar sobre la palma como si intentara recordar un callo. Cuando alguien llegaba tarde, solían anotarlo para mí, dijo. Me ayuda a mantenerme despierto. Me ayuda a saber quién pertenece. ¿Décadas?, pregunté, y se encogió de hombros, un gesto tan viejo como las montañas. Nadie piensa nunca que serán ellos, dijo. Entonces lo es. Nos quedamos allí parados, mientras la lluvia decidía parar y las puertas del pasillo seguían con los pestillos en la mano, como perros a la espera de oír hacia dónde pisaría un hombre. Me vio tocarme el bolsillo como para asegurarme de que aún conservaba lo que ya sabía que tenía. «Puedes quedártelo», dijo, y por un segundo no supe si se refería a la astilla, a la llave o a la certeza de que mi nombre podría quedar tan pequeño como para vivir con los demás. Lo dejé arriba, dije porque decirlo en voz alta hacía que la noche tomara partido. Miró la señal de salida más allá de mí y no asintió. La silla giró lentamente de nuevo y el cajón de la caja registradora se abrió lentamente como una boca que practica una sonrisa que no sentía. Llevé el puñado de papelitos al mostrador para dejarlos y descubrí que no podía. Estaban adheridos. Tuve que despegarlos uno a uno y cada uno se soltó con el suave sonido de la cinta adhesiva al arrancarse de una fotografía. Bajo la palma de mi mano, la madera estaba fresca, seca, no la versión cálida de cualquier cuento de fantasmas. Apilé los papeles y la pila quedó lista para caer. «Si pongo el mío», dije, y no respondió. En cambio, golpeó el gancho vacío con la yema del dedo. El sonido fue leve, pero se extendió. Las puertas del pasillo cerraron al unísono, un recordatorio para sí mismas. El agua, en algún lugar, tomó una decisión, y corrió en un hilo corto y decisivo. Volví a guardar los recibos en la caja, cerré la boca y apreté la mano hasta que las bisagras recordaron su función. En mi bolsillo la llave yacía pesada y cortés, como se siente una moneda cuando planeas gastarla en otra persona. Subí las escaleras y encontré mi mesita de noche vacía, salvo por el horario de velatorio. La huella de la llave seguía en la madera, como si un pequeño peso pudiera dejar un recuerdo en la veta. Cerré la puerta con llave, puse la cadena y dormí con las botas puestas, algo que no hacía desde el año en que pensé que la cumbrera detrás de mi casa podría caminar. La mañana llegó fina y arrepentida. La lámpara del vestíbulo estaba encendida. El tablero estaba lleno hasta los dientes, salvo por un gancho que no estaba vacío ni ocupado, sino indeciso. El empleado asintió como si hubiéramos hablado del tiempo y nada más. Le di la llave del bolsillo y él la cogió, pero falló por poco, como si el espacio que ocupaba se hubiera desplazado un poco a la izquierda. Al salir, la carretera apretaba los neumáticos como manos demasiado cansadas para aferrarse. Me dije a mí misma que había creado patrones con el ruido, pero a veces en mi propia cocina encuentro un pequeño cuadrado de papel pegado al fondo de una taza de café, suave y verde como la sombra de un arroyo, con mi nombre, mi dirección y esa simple palabra escrita tan pequeña que podría pasar por cualquier ranura del mundo.
tarde. Y cuando lo despego hace ese suave sonido de salida, y todas las puertas de mi casa parecen recordar lo fácil que puede suspirar un pestillo. Historia 7. Salón de banquetes sin invitados. La vieja posada ferroviaria se encontraba 2 calles por encima de las vías. Una mole de ladrillo cuyas ventanas deslumbraban incluso al salir el sol. Me registré un martes por la noche, cuando el aire tenía ese aire gélido de finales de otoño, de esos que hacen que el metal huela aún más fuerte. El empleado era de esos que hacían que las palabras parecieran monedas que no quería gastar, respondiendo a las preguntas sin siquiera repetirlas. Cuando pregunté por el Wi-Fi, señaló vagamente hacia el pasillo. Mejor en el salón de banquetes, dijo, como si fuera un hecho, no una sugerencia. No mencionó si se suponía que tenía una razón para estar allí. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban como las avispas cuando están en un lugar oculto, con la suficiente firmeza como para sentirlas en la mandíbula. Olía a alfombra vieja y café preparado en metal y olvidado. Largas mesas plegables se extendían a lo largo de la sala, cada una con un mantel fino, con platos desiguales en cada mesa. Todos los tenedores estaban con las puntas hacia abajo, con los mangos apuntando en dirección contraria a las sillas. El tipo de arreglo que no se ve a menos que tenga un significado. La mesa principal era la más extraña de todas. Sin sillas detrás, solo un podio mirando hacia la pared en lugar de hacia la sala. Me acerqué, teléfono en mano, e iluminé la pared. El papel pintado era verde pálido bajo la luz amarillenta, y donde caía la sombra del podio, el papel estaba cubierto de pequeñas marcas uniformes, cientos de diminutas líneas verticales, agrupadas y cruzadas de 5 en 5. Había visto ese tipo de marca antes, rayada en vigas de madera de antiguas barracas mineras, marcas de conteo, contando días o personas. La salida del fondo estaba abierta, dejando entrar un viento húmedo desde un callejón de ladrillo mojado. Kudzu cubría las paredes y el tejado a ambos lados. Las hojas temblaban como si algo respirara bajo ellas. Podía oír débilmente las vías, el lento gruñido de un tren de mercancías moviéndose en la oscuridad. Me quedé donde la luz aún podía alcanzarme. Desplazándome en busca de una barra de servicio, la señal entraba y salía. Fue entonces cuando la primera silla se movió. Solo un pequeño roce de madera sobre el linóleo, muy lejos de la mesa. Luego otra, más cerca. No arrastrada con prisa, no sacada para sentarse, sino asentada, ajustado, haciendo espacio para algo que no podía ver. El sonido volvió a sonar, disperso por la sala. Sillas girando, no hacia las mesas, sino hacia mí. No fue hasta el 5º o 6º movimiento que me di cuenta de que no estaban dando vueltas en un amplio círculo. Se estaban cerrando, un lento embudo cerrándose hacia el podio. Me dije a mí mismo que era el edificio asentándose, los muebles viejos reaccionando a la humedad. Pero ahora sentía que el aire se movía de otra manera. El espacio detrás de mí encogiéndose de maneras que no quería medir. Di un paso hacia el podio, tal vez porque parecía lo único fijo que quedaba en la sala. En el suelo, debajo, había una pila de programas, con los bordes curvados por el tiempo y la humedad. Cada uno era para un servicio conmemorativo, aunque el nombre impreso en el anverso no me decía nada. Todos tenían la misma fecha, pero donde debería haber estado el año, el espacio estaba en blanco. El papel era suave, como si demasiadas manos lo hubieran sostenido sin querer. En la última página, en una elegante letra serif, se leía: «Por favor, salga en silencio por la puerta del callejón». Eché un vistazo al callejón. El kudzu seguía meciéndose, aunque el viento había amainado. Decidí entonces que ya había tenido suficiente del mejor wifi. Pero cuando fui a la puerta del callejón, el picaporte no giraba. Presioné con más fuerza y luego lo tiré. Cerrado, no desde mi lado. Crucé la habitación hacia la puerta principal por la que había entrado, diciéndome que me reiría de esto por la mañana.
pero tampoco había picaporte de ese lado. Solo la madera lisa de la puerta, lisa y desnuda como si nunca hubiera estado destinada a abrirse hacia adentro. Las sillas estaban en silencio ahora. Todas me miraban. Podía sentir el estrecho pasillo que habían dejado abierto, guiándome desde la entrada cerrada hasta el callejón cerrado. El zumbido de los fluorescentes se había profundizado, esa clase de vibración baja que empiezas a sentir en los huesos. Pensé en gritar, pero no había ningún sonido en el mundo que pareciera ayudarme. Los programas seguían en mi mano y noté que la pila era más gruesa de lo debido. Saqué uno del centro. Mi nombre estaba impreso en el anverso. No había año, solo la fecha. No recuerdo haber dejado el papel. Solo recuerdo estar de pie en el podio, de cara a la pared, con las marcas de conteo nítidas bajo las yemas de los dedos. Todavía tenía el teléfono en la otra mano. La luz de la linterna temblaba al tocar el papel pintado. Detrás de mí, el roce de la madera volvió a empezar, deliberado, incluso. No me giré para mirar. La luz iluminó el borde de una línea nueva, solo una, marcada en el papel sobre las marcas antiguas. Mi dedo la recorrió y la noté cálida, como si el corte acabara de hacerse. Algo se movió en el callejón. El kudzu crujió con un largo suspiro y creí oír pasos sobre el ladrillo húmedo. Entonces el zumbido cesó. La habitación se sentía vacía, pero mis hombros sabían que no era así. Me acerqué al podio para estabilizarme, y la madera se sentía desgastada justo donde descansaban mis manos, como si ya hubiera estado allí. Los programas se deslizaron de la pila en una lenta cascada, derramándose por el suelo hasta tocar mis botas. El de arriba volvía a tener mi nombre, y ahora, donde faltaba el año, había una línea, un espacio en blanco esperando a ser llenado. Podía oír el tren de nuevo, más cerca ahora, pero no parecía pasar. También esperaba. Fui a la puerta del callejón porque la idea de quedarme quieto me resultaba aún peor. La cerradura hizo clic sin que la tocara, un sonido pequeño y definitivo, como un bolígrafo que se cierra tras firmar algo irrevocable. Empujé y la puerta se abrió al callejón. El kudzu se había calmado, cada hoja vuelta hacia mí. El aire olía a ladrillo mojado y a algo viejo, como a papel guardado en un baúl demasiado tiempo. Al salir, la puerta se cerró tras mí, suave como el aliento. Me giré, pero tampoco había pomo de este lado. Solo el ladrillo, las enredaderas y el sonido de las sillas volviendo a su sitio. El viento sopló una vez por el callejón, y el kudzu se inclinó lo justo para rozarme el brazo. En algún lugar detrás de la pared, un lápiz trazó una línea corta y recta sobre el papel pintado viejo. No comprobé si era la segunda marca de una serie. Ya lo sabía. Historia 8. Sala de venta con resplandor azul. Todos los moteles tienen esa pequeña habitación con máquinas que te cobran sin pensarlo dos veces. De esos lugares que huelen a polvo y metal caliente, donde el zumbido del compresor se siente como un segundo techo sobre la cabeza. Este tenía una vieja máquina de refrescos de los 80 que antes se había desvanecido por el rojo. Ahora con ese morado apagado de las cosas que llevan demasiado tiempo en interiores. Iluminaba las baldosas de azul, no el azul de los LED, sino ese azul profundo, como el de las lentes antiguas que se ve al mirar a través del agua al anochecer. El resplandor no se limitaba al suelo, se extendía hacia arriba. Bajé a tomar un ginger ale porque la calefacción de mi habitación exhalaba un aire que olía ligeramente a pelo quemado y quería algo frío para calmarlo. El pasillo a la sala de máquinas expendedoras era corto, pero la alfombra parecía tirar de mis pasos. Dentro, la luz azul hacía que mi piel pareciera la de alguien que no había salido en años. Me acerqué al plexiglas y vi mi reflejo allí. No me correspondía del todo. Movía la cabeza y me seguía, pero medio segundo tarde, como si estuviera pensando en ello. Me dije a mí mismo que era solo la forma en que la luz se curvaba dentro del viejo cristal.
Un día largo. Mala luz. Busqué monedas. Las monedas frías en la palma de mi mano. Y cuando volví a mirar la máquina, los botones de selección se activaban solos, sin prisa. Uno a uno, de arriba a abajo, lento como quien recorre una página de nombres que ya sabe de memoria. Para cuando llegó a la última fila, había olvidado cuál quería, y pulsé B7. El sonido no fue el golpe sordo que esperaba, más bien un escalofrío, y luego un suspiro. Un sonido humano que había estado practicando ser mecánico. La puerta detrás de mí se cerró suavemente, no del todo, solo lo suficiente para que el pestillo fallara y el aire se moviera contra ella al pasar las corrientes de aire del pasillo. Cada ráfaga la hacía respirar contra el marco, una respiración lenta y cansada que casi podía sincronizar con la tuya. Me quedé mirando la ranura donde debería caer la lata, esperando ese golpe sordo. Nada. Pensé que tal vez se había atascado y estaba a punto de golpearme contra el costado cuando oí un leve rodar, como algo que se arrastraba hacia adelante con reticencia. La lata cayó, y el sonido que hizo fue más pesado de lo debido. Me agaché para recogerla, y no era la ginger ale que había elegido. La etiqueta era brillante, de bordes afilados, recién impresa. Pero la marca había desaparecido hacía años, la que mi abuelo solía guardar en la despensa en verano, dulce como los apalaches y espesa como el almíbar. Solo la había visto en botellas de vidrio, nunca en latas, y nunca en este siglo. El papel estaba fresco al tacto de una forma que parecía deliberada, como si me hubiera estado esperando en el frío. Alrededor del centro de la lata había una pegatina, blanca, limpia, impresa con una fuente que solo había visto en sobres judiciales. Mi nombre completo, escrito exactamente como aparece en los documentos legales, sin apodos, sin errores, solo yo, formal y completa. No la abrí, ni siquiera la dejé. Me quedé allí, de pie, en la oscuridad, escuchando. El pasillo se había quedado en silencio. Ese silencio que no está vacío, sino que te escucha. Entonces, desde algún lugar justo al otro lado de la puerta, oí el lento arrastrar de ruedas de goma sobre una alfombra fina. No lo suficientemente rápido como para empujar algo pesado. No lo suficientemente lento como para parecer despreocupado. Un carrito, tal vez. Se acercó tanto que pensé que estaba a punto de entrar, y entonces se detuvo. Se detuvo. Podía sentir la espera, como sientes a alguien conteniendo la respiración a tus espaldas. Luego volvió a empezar, avanzando sin llegar nunca. Entré al pasillo. Estaba vacío hasta la puerta de incendios. El resplandor del cartel de salida lo teñía todo de un rojo mate. Ningún carrito, nadie. Mi puerta estaba 4 habitaciones más allá, entreabierta, lo justo para que se viera una franja oscura entre la jamba y la bisagra. Sabía que había echado el pestillo. Pude ver mi propio reflejo en ese hueco, mi sombra dentro de mi habitación antes de llegar. Cerré la puerta de la sala de máquinas y no miré atrás hasta llegar a la mitad del pasillo. Dentro de mi habitación, la calefacción estaba apagada, aunque no la había tocado. El aire era más frío, húmedo como el interior de una nevera portátil vaciada, pero no seca. Dejé la lata en el escritorio y dejó un reguero de humedad en el laminado, aunque apenas la había tocado. Pensé en tirarla, pero el cubo de basura debajo del escritorio me pareció demasiado abajo, demasiado definitivo. Me dije que lo dejaría al salir. Encendí la tele con sonido y me recosté, pero el volumen no ahogaba el leve clic metálico del pasillo, disperso como si alguien estuviera probando cada pomo de la puerta uno por uno. En algún momento debí de perderme en el sueño. Cuando volví a abrir los ojos, la lata estaba en la mesita de noche. No la había movido. La condensación se había acumulado debajo, filtrándose en la chapa de madera, formando una forma no redonda, sino alargada, como si algo hubiera estado ahí a mi lado. La alcancé, pero ahora estaba más caliente, como si el frío se hubiera ido a otro lugar.
La pegatina seguía allí, pero la tinta de mi nombre se había corrido un poco. Las letras se habían desdibujado. No mucho, lo justo para que pareciera más suave, más cerca. Lo volví a dejar y lo dejé allí el resto de la noche. Las ruedas del carro volvieron a pasar por mi puerta de madrugada, arrastrándose, deteniéndose y siguiendo adelante. A la mañana siguiente, la lata había desaparecido. Ni un timbre en la mesita de noche. Sin humedad. Solo un leve olor dulce en el aire, de esos que te vuelven a la mente más tarde, cuando estás lejos de donde lo percibiste. Pasé por caja sin preguntar por la máquina expendedora. El empleado no levantó la vista cuando le devolví la llave. Simplemente la giró sobre el mostrador para que la etiqueta quedara en dirección contraria a mí. Salí al frío, pero al llegar a mi coche, allí estaba en el asiento del copiloto, la lata ya seca, con mi nombre en la pegatina. La tinta volvía a estar perfecta. Lo dejé ahí y conduje hasta el motel, 3 pueblos más allá. Pero a veces, cuando paro a repostar en ciertos valles, miro hacia el asiento trasero y lo veo de pie sobre el suelo, con la etiqueta hacia mí. Nunca lo he abierto. No estoy seguro de poder. Y últimamente he empezado a notar que las letras de mi nombre ya no son exactamente como antes. Parecen más bien escritura a mano. No mía, de otra persona, de alguien que lo sabe todo, de principio a fin. Historia 9. Unidad del gerente con 2 puertas de entrada. La unidad del gerente tenía 2 puertas principales que daban al estacionamiento, una al lado de la otra, como un par de ojos que no sabían cómo parpadear. Lo noté la primera noche sin querer. Una permaneció abierta toda la noche, un cuadrado negro perfecto que se podía ver desde la segunda curva en la carretera en zigzag. No era el tipo de negro que pertenecía a la noche. Era más denso, como un lugar que no dejaba entrar a la luna. En las montañas aprendes a ocuparte de tus asuntos, así que lo hice. Pero la noche siguiente el sonido comenzó. Era un llanto, aunque no del tipo que se rompe y jadea. Era bajo, deliberado, el sonido que hace un hombre adulto cuando decide que le duele demasiado para parar, pero está demasiado cansado para comenzar de nuevo. Me quedé allí escuchando, tratando de ubicarlo. No estaba lo suficientemente cerca como para estar en el pasillo. No estaba lo suficientemente lejos como para estar afuera. Me vestí y fui a la oficina porque el llanto no se detenía, no flaqueaba. Simplemente se abría paso en la noche como algo que se movía en una aguja. El timbre del mostrador estaba boca abajo, con la tapa metálica pegada a la madera, como si alguien hubiera decidido que tocarlo ya no era una opción. El libro de contabilidad estaba abierto. Ordenadas columnas de nombres y fechas bajo la tenue luz de la lámpara del escritorio. Una página marcada como estancias largas. El número de mi habitación estaba allí, con un punto nuevo al lado que no había estado esa tarde. A través de la puerta abierta del apartamento del gerente pude ver una sala de estar que se sentía extraña sin saber por qué. Un sofá estaba apoyado contra la pared con tanta fuerza que dejaba una abolladura en el yeso, con los cojines hundidos como si hubieran estado apoyados durante décadas exactamente de la misma manera. Frente a él había otra puerta, mismo marco, misma pintura, que daba a la oficina en la que me encontraba. No tenía sentido. Podía ver el mostrador, el timbre aún volcado. El llanto se detuvo en medio de una respiración y el silencio que siguió me tensó el cuero cabelludo. Entonces llegaron los pasos. Empezaron sobre la alfombra, suaves y lentos. Cruzaron sobre baldosas, luego cambiaron a grava. El sonido se repetía en bucle como alguien que caminaba un pequeño circuito, uno que pasaba por más de un tipo de suelo, pero nunca se acercaba, nunca se alejaba. Me quedé quieta, y el aire entre mí y esa segunda puerta parecía tener peso. El bucle continuó. Alfombra, baldosas, grava, pausa, repetir,
y me di cuenta de que el sonido no viajaba en línea recta. Estaba dando vueltas. Entré en el apartamento. El aire cambió de inmediato, más pesado, más cálido, como si el lugar se aferrara al calor del día con ambas manos. El olor era tenue, lejía y algo ligeramente agrio, como papel mojado que se hubiera secado demasiadas veces. Me dirigí hacia la otra puerta, la que no debería existir, cuando capté algo con el rabillo del ojo. Afuera, en la misma fila, mi puerta se había abierto de golpe. No había viento ni nadie, solo un tirón lento y deliberado hacia adentro. La cadena que había puesto se deslizó por el cerrojo sin engancharse, deslizándose como una cinta que se desata de un nudo. El llanto comenzó de nuevo, desde ambas direcciones a la vez. Era la misma voz, la misma respiración, el mismo subir y bajar al unísono. Se me encogió el estómago, no exactamente de miedo, sino de la sensación de que acababa de pisar algo que ya estaba en marcha. Algo que se repetía desde hacía mucho tiempo y que seguiría repitiéndose, estuviera yo allí para verlo o no. Los escalones cambiaron entonces, duplicándose, superponiéndose. Uno sobre alfombra, otro sobre baldosas, otro sobre grava, todos confluyendo en un lugar que no parecía existir en las líneas del edificio. Entré de espaldas a la oficina sin darle la espalda a la puerta del apartamento. El libro de contabilidad seguía abierto, pero ahora también había una marca junto a mi nombre, nítida y exacta, como si la punta de un bolígrafo hubiera tocado el papel el tiempo justo para dejar el punto perfecto. El llanto se interrumpió de nuevo, esta vez seguido de un sonido que me hizo doler los dientes. Un lento arrastrar, como algo pesado arrastrado por el suelo por alguien a quien no le importaba el ruido que hiciera. Venía de la puerta abierta del apartamento, luego del pasillo frente a mi habitación, luego de un lugar que parecía estar justo detrás de mí, aunque el aire estaba quieto. Fui a mi habitación de todos modos, porque lo único peor que quedarme quieto era quedarme quieto. La grava bajo mis botas sonaba demasiado cerca de la grava en el bucle de pasos que había oído antes, y casi esperaba encontrarme a mí mismo viniendo por el otro lado. Cuando llegué a mi puerta, la habitación estaba exactamente como la había dejado, excepto por una cosa. La cadena no solo estaba desatada, había desaparecido. No estaba rota, no estaba en el suelo, había desaparecido. En su lugar había una leve mancha de algo pálido contra el marco, como la marca que queda al deslizar muebles por una pared. Cerré la puerta y la cerré con llave, sintiendo la cerradura normal como una mentira en mi mano. El llanto comenzó de nuevo casi de inmediato, ya no afuera, no desde la oficina, desde el espacio debajo de mi cama. Bajo, uniforme, paciente. No miré, no me moví. Me senté en la cama con las botas puestas, las manos en el regazo, y lo escuché el resto de la noche. Nunca aumentó de volumen, nunca paró. Por la mañana el sonido había desaparecido. Mi cadena estaba de vuelta, colgando exactamente donde había estado antes, el portero intacto. Cuando fui a pagar, el libro de contabilidad estaba cerrado, el timbre en posición vertical, el empleado sentado detrás del mostrador como si hubiera estado allí toda la noche. Le pregunté cuánto tiempo llevaba administrando el lugar y me miró como si le hubiera preguntado la hora en la luna. «El suficiente», dijo. Al alejarme, pasé por la fachada del edificio. Las dos puertas del gerente estaban cerradas ahora, vacías como si nada se hubiera movido detrás de ellas. Pero en mi retrovisor una puerta estaba abierta de nuevo, un cuadrado negro que no coincidía con el resto de la mañana. No bajé el paso. Incluso ahora, a veces en mi propia casa, oigo esos 3 pasos. Alfombra, baldosa, grava, dando vueltas en un lugar que no existe en mi plano. Y de vez en cuando me despierto y encuentro la cadena de la puerta de mi habitación abierta, el aire más denso, más cálido,
como si la habitación hubiera estado reteniendo el calor de otra persona toda la noche. Ahí es cuando sé que no debo escuchar el llanto. No es para mí. Todavía no. Historia 10. La última vacante sobre el río. La lluvia, más que caer, subía, espesa desde el barranco, abriéndose paso por las juntas de la ventana como el aliento entre los dientes. Había conducido todo el día con los limpiaparabrisas perdiendo la batalla, y para cuando llegué a la posada no había otro sitio a donde ir. El camino que tenía detrás estaba inundado en los tramos bajos, y el que tenía delante se perdía en una niebla tan densa que parecía sólida. El posadero me dio una llave sin preguntarme mi nombre. Sus manos eran delgadas y secas como un cordel. «El río habla cuando está crecido», dijo, y me reí, porque parecía el típico dicho local que se cuenta a los desconocidos. La habitación era pequeña y cuadrada, con una cama inclinada hacia la pared y una calefacción que tintineaba al funcionar. La ventana daba al barranco, aunque no había mucho que ver salvo una mancha de niebla y la densa oscuridad de la colina al otro lado. Me tumbé sin encender la tele. Alrededor de las 3, todo el edificio se movió. No fue una sacudida, sino una lenta inclinación, como si la colina misma hubiera rodado dormida y la posada hubiera seguido su ladera. Me quedé quieto, contando los segundos entre las bocinas de los camiones en la carretera lejana, intentando convertir el sonido en una cuerda a la que pudiera aferrarme. Pero después de un rato, el río me quitó la cuenta. Golpeó la roca de una manera que no era aleatoria. Largo, corto, largo. Una pausa. Y otra vez. Pensé que tal vez estaba forzando un patrón, como un cerebro cansado encuentra rostros en ladridos o voces en estática. Pero cuanto más escuchaba, más se sentían los espacios entre los golpes como una respiración. Empezaba a sonar como palabras, no fuerte, no claro. Pero de la misma manera que puedes saber cuando alguien en la habitación de al lado dice tu nombre, aunque no puedas oír la frase. Solo que ese no era el nombre que nadie usaba para mí. Se sentía más antiguo, como el nombre dentro de mí que no tenía nada que ver con las presentaciones. Ese que se siente como una camisa al revés, tuya, pero no para usarla donde nadie pueda verla. Me dije que no era nada, solo una treta del insomnio. Abrí la ventana para demostrarme que estaba equivocado, para dejar entrar suficiente sonido real como para disipar lo que mi cabeza estuviera construyendo. El frío golpeó primero, lo suficientemente húmedo como para asentarse en mis dientes. Luego el olor, hierro, hojas mojadas y algo profundo y quieto. El olor que sientes cuando levantas una roca que ha sido parte del lecho del arroyo más tiempo del que llevas vivo. La niebla se disipó por un momento y en la otra orilla lo vi. Algo así como una escalera excavada en la pendiente, los bordes de piedra húmedos y brillando en la tenue luz. No era grandioso, ni siquiera era alto. Solo los escalones suficientes para llevarte desde la línea de agua a un lugar que no podías ver bien. Entonces el río creció y desaparecieron bajo la superficie, como si nunca hubieran estado allí. Cerré la ventana, pero no la eché. El sonido me seguía, largo, corto, largo, y de vez en cuando había un cambio de ritmo, como una mano haciéndome un gesto para que siguiera el ritmo. Pensé en la voz del posadero, en cómo había dicho, el río habla, como si no fuera una advertencia ni una broma, sino un hecho, como si dijera que un camino termina en un acantilado. Me quedé en la cama hasta que el calefactor dejó de tintinear y el frío atravesó la alfombra. En algún momento entre la oscuridad y el amanecer debí de dormirme. Cuando desperté, el río estaba bajo otra vez, moviéndose rápido pero sin hablar. La niebla había desaparecido. Al otro lado del desfiladero, la ladera parecía común y corriente, verde y empinada, sin rastro de escalones ni piedras. Me quedé un rato junto a la ventana, esperando a que el agua cambiara de opinión. Al girarme para vestirme, las vi, huellas, mojadas,
oscuras contra la alfombra que empezaban en el alféizar y conducían a la puerta. No eran las mías de la noche anterior. No eran descalzas, pero tampoco eran de mis botas, y su forma era extraña, algo que no podía identificar. La puerta estaba cerrada con llave, pero al otro lado las huellas continuaban por el pasillo, hacia el fondo, donde la alfombra se perdía en la sombra. No la seguí. Acabo de empacar y dejé la llave en el mostrador. El posadero no estaba a la vista. Al salir, el camino estaba despejado y seco como si nunca hubiera llovido, pero en el retrovisor la niebla aún se reflejaba en el desfiladero, espesa e inmóvil. A veces vuelvo a oír ese patrón, largo, corto, largo, cuando estoy cerca del agua. Y sé que si alguna vez respondo, los pasos me estarán esperando.